Bienvenidos estudiantes a la segunda parte de unidad 7. Realmente tenemos 7.4 y 7.5, la revolución rusa y también el totalitarismo que va a aparecer después de la revolución, también la Gran Depresión. Estamos ubicados en un tiempo muy peligroso de muchas personas. Entonces, vamos a seguir. Rusia empezó con muchos problemas en el siglo XX, principalmente por parte de que no industrializaron 100% sus reformas y sus reacciones no tuvieron 100% este éxito, y muchas de las condiciones del trabajo son muy malas por la mayoría de los trabajadores en Rusia. Todavía tiene una monarca absoluta, una familia real que él es el director de todo el país, y habían muchos movimientos nacionalistas de los grupos étnicos porque Rusia tiene un gran territorio, es el país más grande en todo el mundo. Entonces hay muchas diferentes partes con culturas diferentes, étnicas diferentes, y ellos um, algunos de ellos originalmente no eran de Rusia. Entonces es diferente de ser un miembro de este país y construir una identidad nacional. Y también en la Primera Guerra Mundial, 2 millones de soldados murieron. Entonces era mucha cuesta por Rusia por estar involucrado. Entonces van a aislar después de salir la guerra temprana. Y esta es una vista de Nicolás el II, que es miembro de la familia de Romanov, la dinastía que tiene poder durante la monarquía. Pero entró la revolución bolchevique o Bolshevik Revolution, la revolución comunista en Rusia, porque muchas personas quieren los elementos básicos de la vida, la paz, la tierra y el pan. Y entonces vamos a ver una guerra civil que duró 4 años, el mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial, pero esta es una guerra dentro de las fronteras de Rusia. 8 millones de personas murieron, no solamente de la guerra, pero con la hambruna también, y eventualmente van a ganar los bolcheviques, que van a empezar la revolución comunista. Um, Durante este tratado de Brest-Litovsk, mi idioma de Rusia no es perfecto, mi acento, pero este dio territorio a Alemania cuando Rusia salió de la Guerra Mundial, y entonces van a formar un gobierno nuevo que tiene este sabor de dictadura del proletariado. Otra vez el proletariado representa la clase obrero en la sociedad. Entonces Vladimir Lenin y sus personas muy cercas, sus hombres, van a manejar como una dictadura. Entonces, no es una monarca en el sentido que Lenin tiene todo el poder, pero están manejando el gobierno con los intereses de la clase obrera. Entonces, Lenin pensaba que no eran 100% listos de empezar la revolución comunismo 100%, aunque es el primer intento en todo el mundo de crear una sociedad comunista. Lenin dice que necesitamos esperar hasta que la sociedad está lista para tener 100% comunismo. Y ahora Rusia, el país, se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS en español, o en inglés USSR, es el mismo. Entonces, desafortunadamente, Lenin se murió. Era un gran momento en la historia del URSS. Um, entonces, realmente el país decidió en tal vez dos personas que van a seguir. Trotsky, el director del ejército, y él es como el amigo mejor de Lenin, o tal vez Joseph Stalin, el secretario del Partido Comunista, y realmente Lenin no le gustó, pero eventualmente Stalin siguió como el líder de todo el URSS. Entonces, este es cuando empezó el totalitarismo. Vamos a ver diferentes sabores de totalitarismo durante este periodo, en el sentido que muchas personas que tienen condiciones muy malas van a hacer un intercambio en que van a
perder su libertad de muchas cosas, de expresión, de lo que van a comprar, lo que van a trabajar para seguridad en el sentido de nacionalismo y seguridad del país, sobre todo. Entonces, Stalin, cuando tuvo control absoluto, 100%, sobre todo. Es una dictadura a el máximo nivel de imaginación que podemos imaginar. Estaba usando una policía secreta para ser espías en personas. Si personas dijeran algo mal sobre el gobierno, Stalin va a enviar su policía. También quitó la religión, iglesia ortodoxa, que empezó después de la caída del Imperio Romano. No está permitido durante este periodo. Stalin y las comunistas pensaban que era muy importante de tener un ser humano, un líder como Stalin, más importante de Dios. Era la creencia, no es decir que la religión no importa por nada, pero era un proyecto grande de hacer un intercambio en la importancia de esas dos figuras. Y cualquier disidente o amenaza a su poder, ellos van a ver a Siberia, a un campamento, donde van a trabajar posiblemente hasta su muerte o van a básicamente desaparecer, como puedes ver en la acotación, que Stalin realmente no importa de su muerte y eventualmente va a matar muchas personas. Incomprensible. Entonces, dos, otro aspecto que tenemos sobre el totalitarismo es que tenían control sobre la economía nacional también. Se refiere a una economía comanda en el sentido que el gobierno está diciendo necesitamos producir esas cosas, porque querían eventualmente ser industrializados. Entonces, habían dos planes. El primer plan se tratará de 5 años y habían metas en los niveles de producción en las fábricas. Como podemos ver, en el año 1932, con la electricidad, producirán 13.5 y en solamente 5 años van a ser como triple de su nivel de producción. Algunos de esos métodos eran demasiado grandes, pero el intento era de aumentar la producción alrededor de toda la nación porque era importante de ganar la competencia con el oeste. También habían límites en la producción y disponibilidad de bienes de consumo como pues televisiones no existían durante este tiempo, pero cosas en que personas van a hacer para recreo en vez de trabajar, querían enfocar simplemente en la producción económica. También los productos muy importantes eran como el carbón, el hierro y la electricidad, cosas que a veces se refieren como la industria pesada porque es más difícil de producir, pero gana más dinero sobre todo por la economía. El segundo plan era la colectivización en el sentido de la agricultura con las granjas colectivas. Muchos campesinos que acaban de recibir su propia tierra perdieron durante este movimiento. Y el gobierno les mandaron trabajar en una granja masiva, una colección, un espacio donde muchas otras familias van a juntar y trabajar en la tierra también con máquinas grandes para hacer producción más grande. No era simplemente por vender en su propia independencia, era parte de una colectiva. Muchos de los granjeros ricos se enojaban porque obviamente perdieron su propiedad personal, pero el proyecto era de hacer una gran colección de estos trabajadores. Y desafortunadamente, en la Ucrania, en inglés Ukraine, era parte de la Unión República de Estados Soviéticos. Stalin tomó los productos de la granja y luego 6 millones de personas sufrieron y murieron durante una hambruna masiva. 6 millones de personas. Este número es igual a las personas que eventualmente van a morir durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Este se refiere a Holodomor y era un momento muy triste en el proceso de crear este estado.
tercera parte muy importante de anotar es que actualmente el rol de la mujer es muy diferente y es mejor en muchos sentidos. Habían muchas más oportunidades porque legalizaron el método anticonceptivo para que las mujeres tenían más decisiones en su cuerpo. También habían el derecho por primera vez de escoger su compañero, su marido, y también tener divorcio. Habían más oportunidades dentro de la educación y casi todos los trabajos eran disponibles a las mujeres porque, otra vez, tuvimos el deseo de aumentar la producción sobre todo. Ok, este se trató simplemente de Rusia y vamos a seguir en la siguiente parte al totalitarismo entre las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial en otras partes de Europa. Entonces, habían muchísimos problemas después de la Primera Guerra Mundial, aparte del hecho que toda Europa era destruido con muchas muertes. El Tratado de Versalles, que hemos discutido en la clase anterior, no era muy popular en Alemania, Italia ni Japón. Es de eventualmente ser la alianza entre los poderes de Axis durante la Segunda Guerra Mundial, pero también a la misma vez tenemos la Gran Depresión entre el año 1929, cuando tuvimos el gran crack del mercado, cuando muchas personas perdieron un montón de su dinero en nada más un día. En también las décadas de las 30, también 1930. Um, Muchos países industrializados eran produciendo demasiado cosas, como Rusia, como los Estados Unidos, y habían menos consumo. Personas realmente no están comprando, aunque tuvimos una cantidad de cosas tan amplias. Y también a la misma vez había mucha desigualdad entre los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen. Entonces, cada fuente de este estrés en el sistema causó una gran depresión en que más de como un cuarto parte de todas las personas no tenían trabajo. Entonces, como podemos ver, habían líneas súper grandes de recibir comida en las calles, más manifestaciones sobre la habilidad de encontrar trabajo y todo eso. Entonces, por parte de esas dificultades, otra vez tenemos el tema en que los ciudadanos van a decir que realmente no me importa la libertad, solamente quiero trabajo, solamente quiero pan y vida, todo eso. Entonces, vamos a ver muchos gobiernos malévolos en muchos sentidos. Ok, un nuevo tipo del gobierno, aparte del comunismo, surgió para resolver estos problemas. Primero es el fascismo. Realmente no existe una forma perfecta del fascismo, pero tiene algunas características que podemos identificar. Um, por primera parte, el totalitarismo, como hemos visto en Rusia, el gobierno va a tener 100% control sobre todos los aspectos de la prensa, de las noticias, del ejército, lo que sea, 100%. También vamos a ver el nacionalismo y el militarismo extremo, mucho más serio que antes que hemos visto durante el imperialismo. Y también es muy interesante el odio para comunismo porque estos gobiernos tienen la misma perspectiva que el gobierno debe controlar a todo, pero es diferente la perspectiva en la propiedad personal, en el sentido que comunismo le gusta cuando hay un proyecto colectivo. El nacionalismo es mucho más individualmente. Ok, entonces también va a haber propaganda contra los enemigos dentro, como vamos a ver en Italia, en Alemania y también fuera del país, enemigos extranjeros que posiblemente van a hacer daño a la nación, la cosa más importante dentro del fascismo. Ok, dos líderes fascistas que están en el gran teatro del mundo durante este periodo. La primera es Benito Mussolini, él es de Italia y él tomó control del gobierno con fuerza como un
Sí, una dictadura. Y como puede ver que es una figura muy importante, muy serio, muy ah, tiene una presencia militar, siempre está vestido como un soldado porque luchó en la Primera Guerra Mundial, entonces tiene un mensaje para Italia que somos excelentes, necesitamos crecer nuestras fronteras, todo eso. Y siempre hay vista de la cara de Mussolini alrededor de todo el país. Entonces, si ustedes han leído el libro 1984, esta idea que el gobierno ve todo, escucha a todo. Entonces, personas no van a actuar como tienen vidas privadas. También tuvo su fuerza de las camisas negras, ciudadanos o personas en el militar, personas militares que van a ayudar de cómo ser los espías de Stalin, van a encontrar personas que no le gustan, no le gustaron a Mussolini y van a quitarles de las calles, algo así, van a desaparecer. El segundo que ustedes probablemente reconocen se llamaba Adolf Hitler, era el líder de Alemania durante este tiempo, cuando el nacionalismo, el extremismo y el fascismo surgió. Entonces, tuvo un partido político que se nombra el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, por corto Nazi. Nazi era un apodo tal vez negativo de referir a estas personas, pero estos son sinónimos y tenían muchas ideas parecidas a Mussolini de Italia, pero algunos otros elementos incluidos también. Uh, esta idea del antisemitismo, un odio o un prejuicio contra las personas judíos, eran las personas que Hitler no le gustó y pensaba que eran responsables por todos los problemas de Alemania. Este es súper racista, pero es parte del plan central de manejar el gobierno después de la Primera Guerra Mundial, porque recordamos que Alemania perdió y perdió en un sentido muy grave. Ok, tuvo una idea también de crear un espacio simplemente para los alemanes puros, de quitar personas que no tenían la sangre pura, de crear un estado donde las personas que actualmente pertenecían al país pueden tener su santuario, algo así. Ok, y quiso tener al revés del Tratado de Versalles en el sentido que Alemania podía tener su fuerza militar, podía tener territorio, podía no necesitar tener dinero pagado a los otros países de Europa. Y actualmente es algo en que Hitler llegó en poder porque durante este tiempo la hiperinflación estaba pasando en Alemania. ¿Por qué Alemania necesitaba pagar tanto de los otros países que ganaron la Primera Guerra Mundial? También acompañado con la Gran Depresión, el valor de su dinero está bajando en números increíbles. Okay. 1914, en el principio, pudiste intercambiar 4 marcas alemanes por $1 americano. Nada más, en menos de una década, eres 4.2 trillones de marcas para intercambiar por solamente $1. Entonces, con respecto al valor de otros tipos de monedas alrededor del mundo, Alemania es súper, súper pobre. Entonces, si vemos el número de los votos de cada 2 años o un año, cuando tuvieran las elecciones, el partido nazi aquí arriba solamente ganó 12 votos en 1928 y está subiendo cuando las condiciones están bajando y la hiperinflación disminuyó el valor de su moneda y eventualmente ganaron la mayoría en 1933. Luego dijeron que ahora tenemos poder absoluto temporal por Hitler porque quiso empezar su conquista de todo el continente de Europa. Entonces, algunas técnicas que usaron a Hitler para crear esta idea que la nación
está en peligro y los ciudadanos necesitaban trabajar para quitar los enemigos. Era el primer ejemplo, el chivo expiatorio, en inglés scapegoat, y también el Lügenpresse, que es algo que hemos visto mucho con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el chivo expiatorio era otra vez los judíos. Tenemos una propaganda aquí que los judíos, las personas que practicaban la religión, eran detrás de las cortinas en el mundo. Están haciendo acuerdos secretos, tenían mucho dinero y todo es un gran como problema de Alemania necesita quitar. También Lügenpresse, la idea que tenemos noticias mentirosas o noticias falsas, que digamos en el año 2020, cualquier historia que tiene una perspectiva negativa o es una crítica del partido nazi, obviamente es una mentira, ¿no? Por los ojos de Hitler. Pero la prensa era una manera en que puedes ver como qué está actualmente pasando. Y no solo los ciudadanos alemaneses eran partido del movimiento fascista. Este es un foto famoso en que había una persona en toda la manifestación que no estaban de acuerdo. Entonces, muchas veces es muy fácil de seguir el grupo y no pensar individualmente, pero tenemos ejemplos a veces en la historia que es el opuesto. Ok, finalmente, disculpa, este video es muy largo, pero en los Estados Unidos actualmente es muy interesante, a pesar de tener esta cultura muy capitalista durante este tiempo y en la Gran Depresión, actualmente tenemos un programa muy socialista con presidente Roosevelt y su nueva deal. Este era un programa en que el gobierno va a pagar millones, billones de dólares para crear programas en que la economía puede sobrevivir la Gran Depresión. Entonces, creamos por primera vez la seguridad social cuando hay un impuesto en las ganancias de trabajadores para pagar de los trabajadores que están a la edad de jubilarse. También crearon muchos gobiernos, muchos trabajos por parte del gobierno de hacer fábricas, de crear nuevas estructuras en las ciudades, de hacer transporte y todo eso, para poner personas en trabajos en vez de esperar ayuda de otras formas. Muchísimas gracias por escuchar. Estamos en un momento muy interesante, también muy peligroso, muy triste durante la historia del mundo, pero es importante de ver cómo vamos a portarnos cuando la vida es muy dura. Gracias por escuchar y vamos a ver para la próxima.